legislador Fernando Burbán. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlo. De igual manera, saludar a todos mis compañeros legisladores y legisladoras que en la tarde de hoy nos incorporamos a este importantísimo debate. Si en verdad esta ley ha estado postergada en su trámite, a pesar de la urgente necesidad de una reforma, nunca es tarde para abordarla y nunca es tarde para introducir en ella los elementos que permitan mejorar la función legislativa. En este sentido, no quisiera abordar la gran cantidad de aciertos en las modificaciones que existen en la ley y referirme más bien solo a uno de ellos, que es el que he venido impulsando prácticamente desde el inicio de mi gestión. Como bien ustedes lo han manifestado, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es la herramienta que permite desarrollar el trabajo a los legisladores. Y nuestras facultades como legisladores se concentran en dos tareas, simplificadas en la legislación, es decir, producir la normativa, reformar la normativa, y la fiscalización. El pueblo fondos públicos sean bien administrados. Es una tarea fundamental. Lamentablemente, señor presidente, muchas veces nos encontramos y nos hemos percatado que la Asamblea procesa las leyes, hace la tarea de socializarlas, de incorporar observaciones. Muchos ciudadanos acuden a la Asamblea, a diferencia de otras latitudes donde es muy difícil quizás llegar a la Asamblea, al Congreso. En nuestra Asamblea ha habido ocasiones en que los ciudadanos vienen con sus propuestas y sus propuestas se convierten en ley. Pero también es cierto que muchas de estas iniciativas de los ciudadanos, cuando llegan a la Asamblea, estas iniciativas no son socializadas. Cuando sale la ley ya promulgada, pocos ciudadanos la conocen. Los funcionarios no la conocen. Los funcionarios no la aplican. El Estado, a nivel de cualquier institución, que muchas veces son las encargadas de emitir la normativa secundaria, fundamentalmente el Poder Ejecutivo, no emite los reglamentos. Tenemos más de un 50% de leyes sin reglamento. No quiere decir ello que no todas estas puedan funcionar, pero eso ya nos da pie a que nuestra tarea es inconclusa si es que no vigilamos que la ley se cumpla. Ahora bien, ¿dónde cae el cumplimiento y el seguimiento de la ley? ¿En qué ámbito legislativo? ¿En el ámbito de la legislación? ¿En el ámbito del control político? Tiene de parte y parte, pero yo diría que en inicio el control y seguimiento de la ley está en el ámbito político, porque vigilamos que los funcionarios cumplan con la ley. Y este es un dato muy importante en nuestra tarea legislativa. Personalmente, si no hubiera hecho este control, no hubiera podido hacer algunas otras propuestas que luego se convirtieron en artículos de ley. Entonces, es importantísimo que los legisladores
Potencialicemos esta herramienta de fiscalización y control político que es el cumplimiento y seguimiento a la ley. El año anterior hicimos un plan piloto con otros dos compañeros legisladores, el compañero Rubén Bustamante, el compañero Fernando Callejas. Hicimos la evaluación de la Ley de Fomento Productivo. A propósito de eso, se propuso la creación del Departamento de Seguimiento y Evaluación de la Ley, que hoy está implementado en la Unidad de Técnica Legislativa y que hoy en esta ley orgánica se pretende que ya sea parte de la ley y por lo tanto de los procesos legislativos. Hasta ahí todo muy bien y desde luego lo apoyamos y lo defendemos porque ese es el camino correcto, que la legislatura no se quede tranquila cuando ya ha cumplido con hacer la norma, sino que vaya tras el cumplimiento, exige el cumplimiento. Y si hay un funcionario que no cumple con la ley, pues sea llamado para continuar con el proceso de control que deviene en un juicio político si hubieran las razones y motivaciones para el efecto. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando leo la propuesta de la comisión, tengo una seria preocupación. A la unidad de seguimiento y evaluación de la ley, facultades de colegislador. Y se le entrega facultades como que el legislador prácticamente tiene que pedir permiso a esta unidad para iniciar un proceso de control político. Mi pregunta es, si el proceso de fiscalización no demanda permiso alguno sin más allá de la iniciativa del legislador de fiscalizar, ¿por qué el seguimiento y evaluación de la ley tiene que estar supeditada a una decisión administrativa de los funcionarios de una unidad? La evaluación de la ley es una tarea exclusiva de los legisladores, que no tendría por qué razón mediar con ningún trámite burocrático. La unidad de seguimiento y evaluación de la ley debe cumplir con la función de dar el soporte técnico, metodológico, el acompañamiento, vigilar que ciertos procesos se vayan cumpliendo, pero no convertirse en una piedra en el zapato en la tarea de fiscalización y control político. Y lo digo con el mayor de los comedimientos. He presentado las observaciones a los artículos correspondientes para que se corrija esto. Y no caigamos en el error que ya han caído en otras legislaturas que crearon la unidad de seguimiento de la ley y realizan 2 o 3 seguimientos o evaluaciones al año, volviendo ineficiente la tarea, esta tarea tan importante como es vigilar el cumplimiento de las leyes. Entonces, yo creo que este proceso hay que dividirlo en dos. El seguimiento de la ley y evaluación del cumplimiento de la ley, de los análisis de impacto que tiene una ley. Si vamos a tener una unidad adscrita a la de la Asamblea, que los estudios de impacto que llevan largo tiempo, pues hay que ubicarla correctamente como tal. Pero el control político del cumplimiento de la ley es una tarea exclusiva de los legisladores que tiene que tener el soporte y el apoyo, evidentemente, de una unidad especializada que ayude en los procesos especialmente metodológicos. Pero por ningún concepto debe convertirse esa unidad en un filtro o en una cortapisas de la tarea de evaluación y seguimiento de la ley. Gracias, presidente.